Hola, bienvenidos al curso de Introducción al APA. Como ustedes saben, este tema de los estándares APA para la escritura académica forma parte de todo un conjunto de habilidades, de competencias que estamos desarrollando como propedéuticos al ingreso a los cursos de posgrado. Ustedes en paralelo estarán haciendo su propedéutico sobre cómo escribir el ensayo argumentativo, también sobre cómo aprender con casos y cómo escribir bajo los estándares APA va a complementarlo. ¿Qué cosa es el APA? Tengo aquí el manual del APA, un manual que espero que ustedes con frecuencia lo tengan también sobre su escritorio. Y digamos que APA significa... ¿Saben que una vez recibí una carta que me invitaban a dar una conferencia en APA? Entonces yo pensé, caramba, tanto sé de APA. Y era la Asociación Peruana de Avicultura, que me estaba invitando, donde tengo grandes amigos, pero igualmente fue una presentación muy interesante. Pero APA, en nuestro caso, significa American Psychological Association. El APA, que es una asociación de los psicólogos americanos, lo que hace es, entre otras cosas, velar por los estándares, por las normas que se utilizan alrededor de la profesión de la ciencia psicológica, pero también sus estándares son para poder escribir de una manera más coherente, para poder escribir de una manera que todos nos podamos entender, e incluye, y sobre todo, destaca mucho el tema de la integridad académica. Entonces, vamos a tratar a lo largo de este curso algunos aspectos que tiene el manual del APA, como referencia. Yo lo voy a describir brevemente qué es lo que contiene cada uno. El primer capítulo del manual de APA tiene que ver con tipos de escrituras para las ciencias sociales y comportamentales, entre ellos las ciencias de la gestión. Ahí van ustedes a encontrar estudios, artículos teóricos, revisión de la literatura, estudios empíricos, descripción de los tipos de artículos, luego algunos aspectos éticos y legales, luego la importancia de ser exactos en escritura científica, protegiendo los derechos tanto de las personas que se someten a encuestas, a investigaciones, como de los autores, a través de los autores, digamos, de propiedad intelectual. El capítulo 2 ya entra a la estructura del documento, la estructura, el contenido de los documentos. Nos habla, en el máximo caso, el título, el resumen, la introducción, donde se discuten los métodos, los resultados. Este capítulo 2 más que nada tiene que ver con investigación académica, con investigación en la cual yo voy a plantear una hipótesis y voy a tratar de probarla a través de la data que yo recolecte. El capítulo 3 ya habla de estilos, cómo escribir clara y concisamente. Recuerden que una persona que escribe bien es porque está pensando bien. Es difícil escribir bien si yo no he pensado bien. Entonces, tal como hay el proveedor de software Turnitin, que es uno de los software que hay para detectar similitudes entre un trabajo y otro, dice, nuestro lema es aprender escribiendo, o sea, escribiendo bien, aprendo mejor. Bien, entonces en el capítulo 3 me habla de cómo organizar un documento, el estilo, cómo debo presentar mis ideas, la economía de la expresión, claridad, etc. Entonces es un capítulo muy interesante para poder mejorar mi estilo de aprendizaje. Igualmente toca reducir sesgos en el lenguaje, para a través del lenguaje no alimentar estereotipos de género, de raza, de desarrollo económico, etc. Luego, usos gramaticales, uso de los verbos, la coherencia entre sujeto y predicado, etc., que si bien está escrito para el idioma inglés, aplica también para nuestro idioma castellano. El capítulo 4 lo van a tener ustedes como lo tengo yo acá marcado. El capítulo 4 es de los que más vamos a usar. El capítulo 4 tiene que ver ya con la mecánica del estilo, tiene que ver con puntuación, cuándo usar comas, punto y coma, etc. Tiene que ver con cuándo usar las mayúsculas, y ahí tengan mucho cuidado. Las mayúsculas no se utilizan libremente, las mayúsculas no se utilizan como a nuestro libre albedrío. Las mayúsculas tienen un sentido para ser usados. Entonces, una falla que frecuentemente encontramos es que los alumnos no tienen cuidado en cuándo usan mayúsculas y cuándo no. Luego tenemos el uso de las cursivas, las abreviaturas, también es importante. Una abreviatura mal puesta puede ser mal interpretada. Los números, cuando escribo con números, cuando escribo con letras, el sistema métrico, los aspectos, definiciones estadísticas, símbolos estadísticos tan importantes para poder intercambiar documentación al respecto, cómo se escriben las ecuaciones. Capítulo 5 tiene que ver con tablas y figuras. Cuando ustedes quieren mostrar sus resultados,
No en un ensayo argumentativo. En un ensayo argumentativo de 2000 palabras, nosotros hemos establecido que no van ni figuras ni tablas, pero en general, si hago una tesis, si hago una investigación, voy a necesitar mostrar mis resultados probablemente en tablas y figuras, y ese es el rol del capítulo 5. Capítulo 6, otro que lo tengo marcado. El capítulo 6 es donde yo cito las fuentes, donde doy crédito a las fuentes de donde me estoy inspirando. Eso es importantísimo porque uno de los grandes objetivos de los estándares en general y del Standard Up en particular y de nuestra escuela es citar correctamente, reconocer el capital intelectual, no apropiarnos de las ideas de otro, ya sea por descuido, por error o pero aún por mala intención, respetar el capital intelectual, no plagiar. Bien, entonces acá me hablan de cuándo citar, cuándo en el transcurso de mi documento debo citar a un autor, a la fuente de la que estoy inspirándome, cómo hacer lo que es parafraseo y copiar literalmente y directamente, cómo citar las referencias en el texto, cómo crear una lista de referencias y los componentes que tiene cada una de las referencias. El capítulo 7, que es el tercero que tengo marcado, es sobre ejemplos. Capítulo 7 tiene ejemplos. Cuando tengo que referenciar libros, revistas, textos, artículos electrónicos, un autor, dos autores, tres autores, etc. Y ya el capítulo 8 tiene que ver con el proceso de publicación. Ya sea que utilicen este manual o su versión abreviada, esta versión es un poquito más cómoda porque está anillada. Bien, ya sea cualquiera que utilicen, en nuestra escuela se tienen que utilizar los estándares APA. Son reglas que hay que aprender, son reglas en las cuales tenemos que disciplinarnos. El resultado es que vamos a escribir de una manera más ordenada, más estructurada, más entendible y sobre todo respetando el capital intelectual de otras personas. Bien, eso entonces nos evitará el tema del plagio. ¿Qué es plagio? Plagio es usar las ideas de otros y no dar crédito por ello. Ya sea que lo parafraseemos, ya sea que usemos nuestras propias palabras, ya sea que usemos un resumen de ellos, o peor aún, ya sea que copiemos y peguemos, tengo que decir de dónde proviene esa cita, de dónde proviene esa idea. Muchas personas se justifican, hay estudios, aquí tenía anotado yo de estudios que se han hecho, se les pregunta a los alumnos, ¿por qué usted plagió? Algunos se tratan de escudar en aspectos académicos, y no, lo que pasa es que en mi universidad no me enseñaron nunca, desconozco las reglas, como siempre piden el mismo trabajo, un compañero de que ya pasó por estos cursos me entregó el mismo trabajo, entonces la culpa la tienen ustedes, ¿no? Así cínicamente, la culpa la tienen ustedes. Otros hablan aspectos sociales, saben que yo tengo que trabajar y estudiar, yo no tengo mucho tiempo, es un gran esfuerzo que me cuesta, entonces no puedo dedicarle tiempo, entonces yo tengo que copiar, ¿no? Evidentemente, si una persona lamentablemente no tiene tiempo para dedicarle al estudio, no merece estudiar, o sea, no puede estudiar. El estudiar no significa que porque puedo pagar la matrícula y la mensualidad ya tengo derecho a titularme, no. Hay una serie de exigencias, una serie de esfuerzos, que es cierto, hay personas que por azares del destino o lo que fuera tienen que trabajar y estudiar, pero eso no es ninguna justificación. Una vez que una persona se gradúa y tiene un título, es responsabilidad de todos nosotros, de sus compañeros, de sus profesores, de las autoridades, acreditar que ese título fue bien ganado. ¿Okay? Entonces no es una justificación de que yo tengo que trabajar, que tengo cierre de mes, que mis jefes me exigen mucho. Otros dicen, bueno, es una costumbre, no pasa nada aquí, ¿no? Nada, hasta un 20% dicen que se puede plagiar. Como vamos a ver, eso es falso. En unos casos yo puedo plagiar 5% de mi documento y ser, digamos, separado del programa por plagio. Otras veces puedo tener 25% de similitud y no pasar nada. Porque en ese 25% probablemente yo simplemente me olvidé de poner algunas comillas, no cité correctamente, pero se nota que el alumno trata de justificar, de explicar, de acreditar las fuentes. En esos casos, dependiendo de las circunstancias, se le puede decir, bueno, eso no se hace, tienes que aprender, vuelve a hacerlo, una vez. Pero hay otros casos en que aún con un 5% nada más, ese párrafo que copió, le ha cambiado ciertas palabritas de tal manera que no parezca que se ha copiado. En esos casos se está revelando una intención específica de burlarse del sistema, de hacer pasar específicamente como suyo algo que no lo es. Entonces, no es que es costumbre o no es costumbre, simplemente no puedo plagiar, no debo plagiar. Inclusive el autoplagio no está permitido. Si yo ya envié un trabajo en algún curso y luego en otro curso tengo que hacer un trabajo y yo quiero usar ideas que usé en el anterior, yo tengo que citarme a mí mismo, tengo que citarme
qué documento, qué ideas puse ahí para poder no cometer autoplagio, ¿no? Igualmente otro dice, no, no pasa nada, como hay falta de sanciones, por eso es que yo lo hago. Si llegan a casos extremos, yo hice un caso en que un alumno hizo un trabajo bien interesante. Hablaba de una experiencia personal, de que en su organización, que era metalmecánica, una nueva jefa de operaciones, primera vez que era del género femenino, una mujer, en un taller metalmecánico, y decía que esta señora ejemplarmente, micrófono en mano, se paseaba por la planta animando a los trabajadores. Qué interesante, dije, ay, qué bien, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico, entonces me identifico mucho con eso. Cuando pasé su trabajo por un software para detectar plagio, encontré que esas palabras los había dicho Sam Walton, el fundador de Walmart. Y literalmente decía, Sam Walton se paseaba por la planta, micrófono en mano, estimulando a los trabajadores. O sea, esta persona había tomado la descripción de este personaje, la había cambiado para describir con eso a esta persona, haciéndola como que ella había sido. Y cuando yo le hago notar eso y las sanciones a las que iba a recibir, dice, pero ¿por qué? Lo que pasa es que ¿quién soy? Y no tenía palabras para describir lo bien que se comportaba esta señora, así que usé la descripción del señor Sam Walton. O sea, una explicación que hace temblar realmente ese raciocinio, ¿no? Como no tenía palabras para describir el comportamiento de esta señora, entonces tomé la descripción del comportamiento de otro personaje y lo hice como que fuera suyo. Evidentemente, esa persona fue separada de nuestro programa, ¿no? En otros casos, hay personas que han venido y me han dicho, profesor, yo no he copiado. Usted dice que sí, acá está, aparentemente usted ha copiado de tal sitio. No, yo no he copiado, yo he copiado de este libro, sacó un libro, ¿no? Acá está, de acá he copiado, yo no he copiado de ahí, ¿no? O sea, parece ser que a veces no nos damos cuenta de lo valioso, de lo importante que es respetar el capital intelectual. El capital intelectual tiene que respetarse, es uno de los valores que una organización, que un país tiene que desarrollar, que es el de respetar lo que no es mío. Podemos decir que es falta de honestidad apropiarme de lo que es de otros, apropiarme del software. Alguien una vez escribió también, y no parafraseó una frase de Steve Jobs. Le digo, pero usted ha copiado literalmente y no ha puesto las comillas, ¿no? Me dice, pero ¿quién soy yo para cambiar las palabras de Steve Jobs, ¿no? O sea, hay una serie de argumentos que no son válidos totalmente. Simplemente, de ahí la utilidad de los estándares APA. Siguiendo los estándares APA, vamos a ver que vamos a escribir mejor, vamos a preparar mejores reportes gerenciales, vamos a poder hacer mejores presentaciones, vamos a poder pensar y articular mejor nuestras ideas y sobre todo vamos a reforzar nuestros valores tan importantes como son el de respetar las ideas de otro. Comencemos pues entonces este curso que tiene 3 módulos. En el primero vamos a ver términos generales de lo que sería aquí el capítulo 4, que es todo lo que es puntuación, estructura del documento, partes, tipo de letra, etc. En el segundo módulo vamos a ver más cómo citar, cómo dentro del texto de mi ensayo debo referenciar otras fuentes. Y en el tercer módulo vamos a ver ya cómo hacer la lista de referencia, la lista que va al final de nuestro documento y donde damos los detalles de los trabajos consultados. Comencemos pues esta jornada tan interesante de familiarizarnos con los estándares APA, 6ª edición. Muchas gracias.